En las remotas tierras del territorio del Yukon, en Canadá, se encuentra el pueblo minero de Copperdale, un lugar donde la dureza del paisaje refleja la rudeza de las vidas de sus habitantes. Con poco más de 5,000 almas, Copperdale era uno de esos lugares donde todos creían conocer los asuntos de los demás. Sin embargo, tras las puertas cerradas de una de sus casas, se gestaba un romance prohibido que acabaría en tragedia y sacudiría los cimientos mismos de esta comunidad unida. Copperdale era un pueblo construido sobre plata y suenos. Fundado a finales del siglo X ante la fiebre del oro de Klondike, había sobrevivido a ciclos de auge y caída, evolucionando de un puesto fronterizo sin ley a una comunidad moderna y estable, aunque aislada. La mina de plata de Copperdale, el sustento económico del pueblo, se alzaba imponente en las afueras, su silueta industrial en marcado contraste con la impresionante naturaleza salvaje que rodeaba el asentamiento. En el centro de esta historia se encontraban Jack Thornton, un ingeniero de minas de Fortituanos, y su hijastra de 90 años, Olivia Reed. Jack se había casado con la madre de Olivia, Sarah, 3 años antes, trayendo estabilidad a lo que había sido una vida tumultuosa para madre e hija. Sarah, enfermera en la clínica local, había luchado como madre soltera desde que Olivia era pequeña, y la llegada de Jack pareció ser una bendición. Jack era muy respetado en Copperdale, conocido por sus enfoques innovadores en seguridad minera y sus generosas contribuciones a proyectos comunitarios. Con su cabello entrecano y penetrantes ojos azules, era una figura impresionante. Muchas de las mujeres solteras del pueblo habían puesto sus ojos en él antes de su matrimonio con Sarah. Jack se había mudado a Copperdale 5 años atrás, dejando atrás un matrimonio fallido y un trabajo estresante en Toronto. El Yukon le había ofrecido un nuevo comienzo, una oportunidad de reconstruir su vida lejos de las presiones de la gran ciudad. Olivia, por otro lado, era un espíritu libre. Su larga cabellera pelirroja y ojos verdes esmeralda la hacían destacar en el pequeño pueblo. Apasionada por la fotografía, sonaba con escapar de Copperdale para perseguir una carrera en la gran ciudad. Pero por ahora, estaba atrapada, trabajando a tiempo parcial en el restaurante local para ahorrar dinero para la universidad. Olivia había crecido en Copperdale, aunque apreciaba la unión de la comunidad, se sentía sofocada por sus limitaciones. Su cámara era su escape, permitiéndole capturar la cruda belleza del paisaje del Yukon y sonar con lugares lejanos. Sarah, sus 40 años, era un pilar de la comunidad. Como una de las pocas enfermeras de la clínica médica de Copperdale, era conocida por su compasión y su incansable ética de trabajo. Se había mudado a Copperdale recién graduada de la escuela de enfermería, enamorándose de la agreste belleza del Yukon. Cuando quedó embarazada de Olivia, el padre, un trabajador temporal en la mina, hacía tiempo que se había marchado. Sarah había criado a su hija sola, confiando en el apoyo de una comunidad. El romance comenzó de manera inocente. Con Sarah trabajando a menudo turnos nocturnos en la clínica, Jack y Olivia se encontraron pasando más tiempo a solas. Al principio, eran solo conversaciones casuales durante la cena, pero pronto descubrieron un amor compartido por las películas antiguas y comenzaron a tener noches de cine. Jack introdujo a Olivia en clásicos como Casablanca y La ventana indiscreta, mientras que Olivia compartía su pasión por el cine independiente moderno. A medida que el largo y oscuro invierno del Yukon se asentaba, la línea entre el afecto familiar y algo más comenzó a desdibujarse. Jack se encontró cautivado por la energía juvenil y la creatividad de Olivia, mientras que Olivia se sentía atraída por la madurez y la experiencia de Jack. Una noche nevada, mientras estaban sentados cerca en el sofá viendo Casablanca, sus miradas se encontraron, y la tensión que se había estado acumulando durante meses finalmente se rompió. Su primer beso fue eléctrico, prohibido y adictivo. A partir de ese momento, la relación de Jack y Olivia se convirtió en una apasionada aventura. Probaban momentos siempre que podían, encuentros apresurados cuando Sarah estaba en el trabajo, reuniones secretas en la oficina de Jack, en la mina bajo el pretexto de que Elia le llevaba el almuerzo. La emoción de su amor prohibido era intoxicante, haciéndolos imprudentes y descuidados. El secreto pesaba mucho sobre ambos. Jack luchaba con culpa, sabiendo que estaba traicionando la confianza de Sarah y aprovechándose de su posición como padrastro de Olivia. Aunque exaltada por el romance, se sentía dividida entre sus sentimientos por Jack y su amor por su madre. Ambos racionalizaban su comportamiento, convenciéndose de que su amor era especial, trascendiendo las normas sociales y los lazos familiares. A medida que el invierno daba paso a la primavera, su secreto se volvió más difícil de mantener. Megan, la mejor amiga de Olivia, notó cambios en su comportamiento, las sonrisas secretas, la repentina falta de disponibilidad, el nuevo brillo que la rodeaba. Los colegas de Jack en la mina comentaban sobre su distracción, su repentina propensión a tomar largas pausas para el almuerzo. Megan, preocupada por su amiga, intentó sonsacarle información a Olivia. «Has estado actuando raro últimamente, Liv. Hay un nuevo chico. Vamos, cuéntame». Pero Olivia esquivaba las preguntas, inventando historias sobre una relación a distancia con un chico que había conocido en línea.
Las mentiras pesaban sobre ella, tensando su amistad más cercana. En la mina, el trabajo de Jack comenzó a sufrir. Se perdía reuniones importantes de seguridad y cometía errores descuidados en sus cálculos. Su amigo y colega, Tom, lo enfrentó un día después de un incidente de casi accidente en el pozo de la mina. Jack, ¿qué te está pasando? Tienes la cabeza en las nubes y estás poniendo a la gente en riesgo. Jack desestimó las preocupaciones culpando al estrés y la falta de sueño, pero internamente sabía que estaba perdiendo el control. Sarah también comenzó a sentir que algo no andaba bien. Notó las miradas prolongadas entre su esposo y su hija, la repentina tensión cuando ella entraba en una habitación. Pero apartó sus sospechas, incapaz de imaginar la traición que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Se sumergió en su trabajo en la clínica, tomando turnos extra y ofreciéndose como voluntaria para iniciativas de salud comunitaria, cualquier cosa para distraerse de la creciente inquietud en casa. La situación llegó a su punto crítico en una cálida tarde de junio. Sarah había intercambiado turnos con una colega y regresó a casa inesperadamente. Al entrar por la puerta principal, escuchó sonidos amortiguados provenientes del piso de arriba. Siguiendo el ruido, abrió la puerta del dormitorio principal y encontró a Jack y Olivia en un apasionado abrazo. La escena que se desarrolló fue de furia y angustia desenfrenadas. Los gritos agonizantes de Sarah resonaron por toda la casa mientras lanzaba acusaciones y obscenidades a Jack y Olivia. Los vecinos más tarde informarían haber escuchado el alboroto desde la calle. En el calor del momento, Jack tomó una decisión fatal que alteraría para siempre las vidas de todos. Desesperado por silenciar a Sarah y proteger su secreto, agarró una pesada lámpara de bronce de la mesita de noche y la golpeó en la cabeza con fuerza aplastante. Sarah se desplomó en el suelo, formándose un charco de sangre debajo de ella. Jack y Olivia se quedaron congelados de horror, la magnitud de lo que acababa de ocurrir hundiéndose lentamente en ellos. En los frenéticos minutos que siguieron, trataron de decidir qué hacer. ¿Llamar a una ambulancia? Huir de la escena. Al final el pánico y la autopreservación ganaron. Limpiaron apresuradamente lo peor de la sangre, envolvieron el cuerpo de Sarah en una sábana y lo llevaron a la camioneta de Jack. Al caer el anochecer, condujeron hacia un pozo de mina abandonado en las afueras del pueblo y arrojaron su cuerpo. El viaje hacia la mina abandonada fue tenso y silencioso. Jack agarraba el volante con los nudillos blancos, su mente corriendo con la enormidad de lo que habían hecho. Olivia estaba sentada a su lado, su rostro pálido y manchado de lágrimas, ocasionalmente mirando el bulto en la parte trasera de la camioneta que una vez había sido su madre. La mina Silver Creek abandonada había sido cerrada hace décadas, sus túneles considerados demasiado inestables para una exploración adicional. Mientras se acercaban a la entrada de la mina, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre el desolado paisaje. Jack y Olivia trabajaron rápidamente, llevando el cuerpo de Sarah profundamente al interior del pozo de la mina. La oscuridad parecía tragarlos por completo mientras se aventuraban más adentro, el único sonido era su respiración laboriosa y el ocasional goteo de agua del techo de la cueva. Colocaron el cuerpo de Sarah en un rincón remoto de la mina, cubriéndolo con rocas sueltas y escombros. Mientras trabajaban, la realidad de sus acciones comenzó a hundirse. Olivia se derrumbó, sollozando incontrolablemente. Jack, su rostro una máscara de grima determinación, la acercó. «Nunca podemos hablar de esto», susurró con voz ronca. «Nunca». A la mañana siguiente, Jack denunció la desaparición de Sarah a la policía. Afirmó que nunca había regresado a casa después de su turno en la clínica. Se inició una búsqueda frenética, con voluntarios peinando la zona mientras el rostro de Sarah aparecía en las estaciones de noticias locales. Jack interpretó el papel del esposo angustiado, con Olivia a su lado como la hijastra afligida. Pero sus actuaciones no podían enmascarar completamente la culpa y el miedo que los carcomía a ambos. A medida que los días se convertían en semanas quincenales de Sarah, las sospechas comenzaron a caer sobre Jack. La sargento Elena Koskinen de la Real Policía Montada de Canadá sintió que algo no cuadraba en su historia desde el principio. Sus instintos, afinados por años de servicio en comunidades remotas del norte, le decían que había más en esta desaparición de lo que parecía a simple vista. Koskinen, una mujer alta y sin rodeos en sus últimos 40 años, se había trasladado a Coperdale 2 años atrás después de una distinguida carrera en ciudades más grandes. Inicialmente había encontrado frustrante el ritmo más lento de la policía en un pueblo pequeño, pero ahora estaba completamente comprometida, decidida a descubrir la verdad detrás de la desaparición de Sarah. A medida que profundizaba en la investigación, Koskinen comenzó a notar discrepancias en la historia de Jack. Su cronología no cuadraba del todo, y su preocupación por su esposa desaparecida parecía forzada. También percibió una extraña tensión entre Jack y Olivia, miradas fugaces y una incomodidad casi palpable cuando estaban cerca el uno del otro. Mientras tanto, la aventura secreta de Jack y Olivia continuaba, ahora tenida de desesperación y temor. El conocimiento de lo que habían hecho pendía sobre ellos como una nube oscura. Se aferraban el uno al otro, unidos por su crimen compartido, pero el estrés comenzó a pasar factura.
Jack empezó a beber en exceso, a menudo presentándose al trabajo con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. El comportamiento de Olivia se volvió errático, faltaba sus turnos en el restaurante y arremetía contra los amigos que expresaban preocupación. Su apasionado romance se convirtió en una codependencia alimentada por el miedo y la culpa. Por las noches Jan despiertos sobresaltándose con cada sonido, convencidos de que en cualquier momento la policía irrumpiría por la puerta. Creaban obsesivamente sus historias, repasando cada detalle para asegurarse de que sus relatos coincidieran. A medida que la investigación se intensificaba, comenzaron a surgir grietas en su historia. Un vecino informó haber escuchado el grito de una mujer proveniente de la casa de los Thornton la noche en que Sarah desapareció. Los registros del teléfono celular de Jack mostraban que había apagado su teléfono durante varias horas esa noche, algo muy inusual para un hombre que siempre estaba de guardia para emergencias mineras. Y los amigos de Olivia notaron que se había retirado abruptamente de todas las actividades sociales, lo que parecía extraño para una chica que siempre había sido el alma de la fiesta. La sargento Koskinen construyó metódicamente su caso, reuniendo evidencias y declaraciones de testigos. Entrevistó a los colegas de Sarah en la clínica, confirmando que Sarah efectivamente había salido del trabajo al final de su turno a la noche de su desaparición. Una búsqueda exhaustiva del pueblo y la naturaleza circundante no había arrojado rastro alguno de la mujer desaparecida. Las sospechas de Koskinen se cristalizaron cuando el análisis forense de la camioneta de Jack reveló rastros de sangre en el área de carga, a pesar de su afirmación de que no había usado el vehículo ese día. La sargento sabía que necesitaba más, y estaba decidida a conseguirlo. Armada con una orden de registro, la policía escudriñó la casa de los Thornton e hizo un descubrimiento macabro. Aunque el dormitorio principal había sido limpiado a fondo, el luminol reveló grandes manchas de sangre en la alfombra y la pared. La visión de las manchas azules brillantes, evidencia clara de violencia, envió un escalofrío incluso a través de los oficiales más curtidos en la escena. Confrontado con la creciente evidencia, la fachada cuidadosamente construida de Jack comenzó a desmoronarse. Durante un tenso interrogatorio se derrumbó y confesó haber matado a Sarah en un momento de ira. Pero insistió en que fue un accidente y que Olivia no tuvo ninguna participación. Reclamó toda la responsabilidad de deshacerse del cuerpo. Sin embargo, Olivia no pudo mantener la mentira. Atormentada por la culpa y enfrentando un intenso interrogatorio de la sargento Koskinen, finalmente admitió su papel en el romance y en el encubrimiento de la muerte de Sarah. La historia completa y sordida salió a la luz, su relación de meses, la confrontación con Sarah, la decisión desesperada de ocultar el cuerpo. Las revelaciones enviaron ondas de choque a través de Copperdale. El escandaloso romance entre padastro e hijastra, que culminó en asesinato, se convirtió en el tema de titulares escabrosos y chismes. La comunidad se tambaleó cuando la imagen del respetado ingeniero de minas y la inocente chica del pueblo se hizo añicos. La noticia de la confesión se extendió por Copperdale como un incendio forestal. Los residentes se reunían en grupos conmocionados en las esquinas de las calles y en el restaurante local, tratando de dar sentido a la tragedia que se había desarrollado en medio de ellos. Muchos expresaron incredulidad, incapaces de reconciliar al Jack y la Olivia que creían conocer con los horribles actos que habían cometido. Los colegas de Sarah en la clínica estaban particularmente devastados. Habían mantenido la esperanza durante semanas de que su amiga y compañera de trabajo sería encontrada con vida. Ahora, enfrentados a la brutal verdad, luchaban por sobrellevar su dolor y su ira. La clínica estableció un memorial en honor a Sarah, un espacio tranquilo donde los pacientes y el personal podían presentar sus respetos. En la mina de plata de Copperdale, la producción se detuvo mientras los trabajadores trataban de procesar la noticia de que su respetado ingeniero, jefe era un asesino. Muchos se sintieron traicionados, cuestionándose cómo habían podido trabajar junto a Jack durante años sin sospechar la oscuridad que acechaba bajo su comportamiento profesional. El arresto de Jack y Olivia dejó un vacío en la comunidad. La casa de los Thornton, que una vez fue un lugar cálido y acogedor, se quedó vacía y solitaria. Los vecinos cerraban las cortinas ante la vista, incapaces de mirar el lugar donde se había producido un acto tan atroz. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, Copperdale se convirtió en el centro de atención de los medios nacionales. Los periodistas descendieron sobre el pequeño pueblo, sus camiones satélite y equipos de cámaras, una visión incongruente en las tranquilas calles. Muchos residentes resentían la intrusión, sintiendo que la tragedia de su comunidad se estaba convirtiendo en un espectáculo para el resto del país. El juicio que siguió fue el evento más grande en la historia de Copperdale. El pequeño juzgado, más acostumbrado a tratar con infracciones menores y disputas de propiedad, estaba mal equipado para manejar el caso de alto perfil. Se implementaron medidas de seguridad adicionales y se estableció un sistema de lotería para los limitados asientos públicos. Cada día las multitudes se reunían fuera del juzgado, desafiando el clima del Yukon para vislumbrar a Jack y Olivia, mientras eran conducidos dentro y fuera. La comunidad estaba dividida, con algunos expresando simpatía por Olivia,
viéndola como una víctima de la manipulación de Jack, mientras que otros los condenaban a ambos por igual. Dentro de la sala del tribunal, la fiscalía pinta un cuadro condenatorio de Jack como un depredador que había seducido a su joven hijastra y luego asesinado a su esposa para encubrir su aventura. Presentaron evidencia de la naturaleza duradera de la relación, incluidos mensajes de texto y correos electrónicos intercambiados entre Jack y Olivia que dejaban pocas dudas sobre la naturaleza de su participación. Olivia fue retratada como una víctima ingenua de la manipulación de Jack, pero también como una participante voluntaria en el encubrimiento. La fiscalía argumentó que, aunque puede que no haya asestado el golpe fatal, sus acciones después de la muerte de Sarah la hacían igualmente culpable. El equipo de defensa de Jack trató de argumentar por un cargo de homicidio involuntario, alegando que la muerte de Sarah fue un resultado no intencionado de una acalorada discusión. Señalaron los años de servicio comunitario de Jack y su reputación como ingeniero consciente de la seguridad para pintarlo como un hombre de buen carácter que había cometido un terrible error en un momento de pasión. Pero la evidencia de premeditación en la eliminación del cuerpo y las subsiguientes mentiras contadas a la policía debilitaron considerablemente este argumento. El abogado de Olivia siguió una estrategia de enfatizar su juventud y la manipulación psicológica que había sufrido. Testigos expertos declararon sobre las dinámicas de poder en tales relaciones y el impacto en las capacidades de toma de decisiones de una persona joven. La defensa trató de retratar a Olivia como una joven problemática que había sido preparada por una figura de autoridad, argumentando que sus acciones fueron resultado de trauma y coerción más que de intención maliciosa. A medida que avanzaba el juicio salieron a la luz más detalles de la relación entre Jack y Olivia, cada revelación más impactante que la anterior. Antiguos colegas testificaron sobre el comportamiento cada vez más errático de Jack en los meses previos a la muerte de Sarah. Los amigos de Olivia hablaron de su retirada de los círculos sociales y su comportamiento secreto. Uno de los momentos más dramáticos del juicio llegó cuando Megan, la mejor amiga de Olivia, subió al estrado. Luchando contra las lágrimas, relató conversaciones en las que Olivia había insinuado una relación secreta, aunque nunca había imaginado la verdad. El testimonio de Megan pintó un cuadro de una joven atrapada entre la lealtad a su amiga y el horror de lo que había ocurrido. El testimonio más condenatorio vino de un geólogo que había trabajado con Jack en la mina. Relató una conversación apenas unos días antes de la desaparición de Sarah donde Jack había mencionado casualmente los peligros de la abandonada mina Silver Creek, señalando lo fácil que sería que alguien desapareciera en sus túneles laberínticos. Este comentario aparentemente inocuo ahora adquiría un significado siniestro, sugiriendo que Jack había estado planeando el asesinato de Sarah durante algún tiempo. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, el impacto en Copperdale era palpable. La antes bulliciosa calle principal estaba más silenciosa, con muchos negocios sufriendo, mientras los residentes se quedaban en casa, pegados a sus televisores en busca de actualizaciones sobre el caso. La escuela reportó un aumento en las ausencias, ya que los niños, captando el estrés y la ansiedad de sus padres, se quejaban de misteriosas enfermedades. Los argumentos finales se presentaron ante una sala del tribunal abarrotada. La fiscal, una mujer de lengua afilada de Whitehorse, presentó una dura acusación de las acciones de Jack y Olivia. Enfatizó la traición de la confianza, la naturaleza calculada del encubrimiento y el impacto devastador en la comunidad. Esta no es una historia de amantes desafortunados, declaró, su voz resonando a través de la silenciosa sala del tribunal. Este es un cuento de manipulación, asesinato y monstruoso egoísmo. El abogado defensor de Jack, en su declaración final, hizo un último intento de apelación a la clemencia, destacando el buen carácter previo de Jack y argumentando que el asesinato fue una aberración trágica en una vida por lo demás ejemplar. Pintó la imagen de un hombre dominado por la pasión y el mal juicio, suplicando al jurado que considerara un cargo de o menor de homicidio involuntario. El abogado de Olivia, en un argumento final conmovedor, retrató a su cliente como una víctima por derecho propio. Habló del impacto psicológico de perder a su padre a una edad temprana, la vulnerabilidad que la hizo susceptible a los avances de Jack y el trauma de presenciar el asesinato de su madre. Aunque reconoció que las acciones de Olivia al encubrir el crimen fueron incorrectas, argumentó que había estado actuando bajo coacción y la abrumadora influencia de su padrastro. Después de un juicio que duró 3 semanas, el jurado se retiró a deliberar. El pueblo contuvo colectivamente la respiración, esperando un veredicto que determinaría no solo el destino de Jack y Olivia, sino en muchos sentidos, el futuro de Copperdale mismo. 2 días después, el jurado llegó a su decisión. Mientras las puertas de la sala del tribunal se abrían y la gente entraba para el veredicto, la tensión era palpable. Jack y Olivia fueron traídos por separado, ambos luciendo pálidos y demacrados después de semanas bajo custodia. La portavoz del jurado, una maestra de escuela jubilada, se puso de pie para entregar el veredicto, su mano temblando ligeramente mientras sostenía el papel.
En el cargo de asesinato en segundo grado, encontramos al acusado, Jack Thornton, culpable. Un jaleo colectivo recorrió la sala del tribunal, seguido de sollozos ahogados de los familiares de Jack Nada Galeria. Para Olivia el veredicto fue mixto. En el cargo de cómplice después del hecho de asesinato, encontramos a la acusada, Olivia Reed, culpable. Hubo una pausa antes de que la portavoz continuara. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, encontramos a la acusada no culpable. Olivia se desplomó en su asiento, una compleja mezcla de alivio y desesperación inundando su rostro. El juez, un hombre severo con 4 décadas en el banquillo, tomó un momento para reunir sus pensamientos antes de dictar las sentencias. Miró primero a Jack, sus ojos duros. Jack Thornton, sus acciones han destrozado no solo a una familia, sino a toda una comunidad. Y usted abusó de su posición de confianza de la manera más atroz posible. Lo sentenció a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Volviéndose hacia Olivia, la expresión del juez se suavizó ligeramente. Olivia Reed, aunque reconozco los factores psicológicos en juego en su caso, no está absuelta de responsabilidad por sus acciones. Tuvo múltiples oportunidades de presentarse y eligió no hacerlo. La sentenció a 7 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 1/3 de su sentencia. Mientras se leían las sentencias, una mezcla de emociones recorrió la sala del tribunal. Algunos sintieron que se había hecho justicia, mientras que otros pensaron que los castigos eran demasiado indulgentes o demasiado severos. El rostro de Jack permanece impasible mientras lo llevaban, pero Olivia se derrumbó, sollando mientras la escoltaban fuera. Fuera del juzgado, la multitud que se había reunido para escuchar el veredicto estalló en una cacofonía de reacciones. Los amigos de Sarah de la clínica se abrazaban, llorando lágrimas de alivio y dolor. Los colegas de Jack de la mina permanecían en un silencio conmocionado, aún luchando por reconciliar al hombre que conocían con el monstruo revelado en el tribunal. En los días y semanas que siguieron, Coperdale lidiaba con las secuelas del juicio. Trublock, que se había enorgullecido de su naturaleza unida, ahora enfrentaba preguntas difíciles sobre cómo tal tragedia pudo haber ocurrido en medio de ellos. Se llevaron a cabo reuniones comunitarias para discutir formas de sanar y seguir adelante, pero el camino por delante parecía incierto. La mina de plata de Coperdale, que ya luchaba con la caída de los precios de la plata, recibió otro golpe cuando los inversores se volvieron caltosos debido a la publicidad negativa que rodeaba el caso. Siguieron los despidos añadiendo ansiedad económica al tormento emocional del pueblo. Para aquellos más cercanos al caso el impacto fue profundo y duradero. Megan, la que fuera mejor amiga de Olivia, abandonó Coperdale poco después del juicio, incapaz de soportar los constantes recordatorios de la traición de su amiga. Se matriculó en una universidad al otro lado del país, decidida a empezar de nuevo. La sargento Elena Koskinen, aunque elogiada por su trabajo en el caso, se encontró perseguida por los detalles de la investigación. La imagen del cuerpo de Sarah, recuperado de las profundidades de la mina abandonada, la visitaba en pesadillas. Se sumergió en su trabajo con renovado vigor, decidida a prevenir otra tragedia similar. La ex esposa de Jack y sus 2 hijos, que habían seguido el caso desde lejos, se quedaron lidiando con una nueva y terrible comprensión del hombre que creían conocer. Su hijo, en particular, luchó con el legado de los crímenes de su padre, cambiando su apellido y cortando todos los lazos con su progenitor encarcelado. En cuanto a Jack y Olivia, sus caminos divergieron dramáticamente. Jack fue enviado a una prisión de máxima seguridad en Ontario, donde pasaría al menos los próximos 25 años de su vida. Sus informes iniciales sugirieron que estaba luchando por adaptarse a la vida tras las rejas. El que fuera un respetado profesional ahora era solo un recluso más. Olivia, dada su edad y las circunstancias de su caso, fue colocada en una instalación de seguridad media con un enfoque en la rehabilitación. Se inscribió en programas de consejería y educación, lentamente llegando a términos con la magnitud de sus acciones y el daño que había causado. 5 años después de su sentencia, a Olivia se le concedió la libertad condicional. Emergió de la prisión como una mujer cambiada, su exuberancia juvenil reemplazada por una sobria madurez. Eligió no regresar a Coperdale, mudándose en su lugar a Vancouver, donde podría mezclarse en el anonimato de la gran ciudad. Mientras tanto, Coperdale luchaba por recuperarse. El pueblo que una vez fue conocido por su mina de plata y su sentido de comunidad, ahora era sinónimo de una tragedia que había captado la atención nacional. Los residentes se encontraron constantemente explicando y defendiendo su hogar ante forasteros curiosos. La iglesia local se convirtió en un punto focal para la curación de la comunidad. El reverendo Michael Thompson, que había conocido tanto a Sarah como a Jack, lideró servicios de duelo y reconciliación. Organizó grupos de apoyo para aquellos más afectados por la tragedia, proporcionando un espacio seguro para que la gente procesara sus emociones. En la mina de plata de Coperdale, los trabajadores colocaron una placa en memoria de Sarah en la entrada principal. Se convirtió en una tradición que los mineros tocaran la placa antes de cada turno,
un recordatorio silencioso de la tragedia y una promesa de vigilar unos por otros. La clínica donde Sarah había trabajado estableció una beca anual en su nombre para estudiantes de enfermería locales. Se convirtió en un símbolo de esperanza, una manera de que algo positivo surgiera de la tragedia. Años después del juicio, Copperdale comenzó a mostrar signos de recuperación. El pueblo nunca volvería a ser el mismo, pero una nueva normalidad comenzó a emerger. Los residentes aprendieron a hablar abiertamente sobre lo sucedido, incorporando la tragedia a la historia del pueblo en lugar de tratar de ocultarla. La historia de Jack, Olivia y Sarah se convirtió en una advertencia, un recordatorio de cómo los secretos y la traición pueden destruir vidas y comunidades enteras. Se convirtió en parte del currículum en las escuelas locales, utilizada para enseñar a los jóvenes sobre ética, responsabilidad y las consecuencias de las acciones. Para los que quedaron atrás, la vida continuó, aunque marcada para siempre por los eventos de aquel fatídico verano. Copperdale, una vez conocido solo por su mina de plata, ahora llevaba una cicatriz invisible, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más remotos y aparentemente idílicos, la oscuridad puede acechar bajo la superficie. La tragedia de Copperdale se convirtió en un capítulo sombrío en la historia del Yukon, un relato que se contaría en susurros alrededor de fogatas y en las largas noches de invierno. Era una historia de pasión prohibida, de secretos mortales y de una comunidad que tuvo que aprender a sanar. Y aunque el tiempo pasara y las heridas comenzaran a cerrarse, el recuerdo de Sarah, y la terrible forma en que su vida llegó a su fin, permanecería para siempre en el corazón de Copperdale.